Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Guadalupe Mendoza Barca y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en el tercer semestre en el Grupo Z. A continuación voy a dar una breve explicación de lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4 de la unidad 2 de la materia Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan José Morales. Ok, primero voy a empezar con el capítulo 3. Estadísticas para describir y explorar y comparar datos. Ok, lo que vamos a empezar a ver este capítulo va a ser lo que son las herramientas de la estadística básica. En este caso vamos a hablar un poco más de lo que es las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son unas medidas que pueden describir o lo que tratan es pretender resumir en un solo valor en un conjunto de datos. Una de las más utilizadas y las más comunes son lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, también conocida como media o comúnmente más llamada promedio, es aquella que se obtiene al sumar todos los datos de la distribución y dividirlo entre el número de datos totales. Lo que es la mediana es el valor que se encuentra posicionado en el centro de la distribución, pero para ello tenemos que llevar primero nuestros datos de manera ascendente, acomodarlos, agruparlos de manera ascendente para posicionar la mediana en el centro, ya teniendo todos los datos acomodados. Lo que es la moda es el dato o el valor de mayor repetición. Este caso es el que mayor frecuencia tiene. Comúnmente es cuando se repite un número, ese va a ser la moda, el que más veces se repite. En ocasiones va a haber donde no haya un dato que se repita, quiere decir que no existe la moda. Ahora vamos a hablar de lo que es medidas de variación. Medidas de variación, también llamadas medidas de variabilidad o comúnmente conocidas como medidas de dispersión, son aquellas medidas de variabilidad que muestran la variabilidad que tienen los datos indicando qué tan distantes se encuentran de la media. Por ejemplo, podremos calcularlos con herramientas de las medidas de la variación, que son el rango, la desviación estándar, la covariancia, coeficiente de relación. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el rango. Rango o recorrido se determina al hacer la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Así obtenemos el rango. Lo que es la desviación media. La desviación media es la media de la distancia de los valores del dato, pero en valor absoluto. Es necesario que sea en valor absoluto para no contrarrestar los positivos con los negativos y que nos dé una media de 0, que no nos serviría porque no sería un dato estadístico probable. La variancia es una medida estadística que mide la dispersión de los valores respecto al valor central de la media, es decir, el cuadrado de las desviaciones. También está la desviación típica, que ya teniendo lo que es la variancia que está al cuadrado, es un poco difícil interpretarla, entonces utilizamos lo que es la desviación estándar o la desviación típica. La covariancia y el coeficiente de relación, estas van muy ligadas, dado que el coeficiente de relación necesita lo que es la desviación típica o desviación estándar y la covariancia. La covariancia entre dos variables estadístico es un resumen indicador que te dice qué tanta relación tiene un dato con otro. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es medidas de posición relativa y gráficas de caja. ¿Qué son las medidas de posición relativas? Las medidas de posición relativas son aquellos indicadores que señalan qué porcentaje de datos o frecuencias hay dentro de una distribución. Lo que nos ayuda aquí es, las herramientas principales que utilizamos son cuartiles, también existen los deciles y los percentiles. Los cuartiles se dividen por lo regular en 3, que cada cuartil va posicionado al 25% de la distribución, lo que nos daría 3 cuartiles. Aquí se ve un ejemplo, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Si lo tomamos por percentiles, los vamos a tomar del 1 al 99, lo cual nos va a generar un 100% de datos. Aquí se puede apreciar del 0 al 100%. Y los deciles nos separan del 10% al 10%, quiere decir que tendríamos 9 deciles. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que son las gráficas de cajas. Las gráficas de cajas, diagramas de caja o también conocidas como diagramas de bigotes, nos representan mediante cuartiles lo que son los valores del mínimo
el máximo, la mediana y los datos agrupados dentro del primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, los cuales son los datos que están agrupados en un porcentaje. Pero para eso tenemos que calcular primero la mediana, para así ya después calcular dónde va a estar el cuartil 1 y el cuartil 3. Ahora vamos a hablar de lo que es probabilidad, que es el capítulo número 4 de la unidad 2. Para empezar, antes de introducirnos más al tema de probabilidad, hay que saber primero qué es probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra o suceda algún evento. Por ejemplo, si yo tuviera 4 monedas, de las cuales 3 monedas de ellas son de 5 pesos y una moneda es de 10, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga la moneda de 10 pesos al sacarla de una tómbola? La probabilidad sería dividir 1 entre 4, lo que me daría 0.25, que multiplicado por 100 es el 25% de probabilidad que yo saque una moneda de 10 pesos, ya que solamente hay una y hay 3 de 5. Entonces tengo un 75% de probabilidades de sacar una de 5, que sería lo más común que saque yo al estar sacando una moneda de la tómbola. Bien, vamos a introducir un poco más a los conceptos básicos de probabilidad. Existen los de experimento aleatorio, que son un conjunto de pruebas realizadas al azar. Está el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. El punto muestral o suceso elemental, que es el resultado de una sola prueba de un experimento. El suceso o evento es cualquier subconjunto en puntos muestrales. El suceso mutuamente excluyentes son sucesos o eventos que pueden ocurrir simultáneamente. Los sucesos complementarios, 2 sucesos o eventos mutuamente excluyentes cuya unión es el espacio muestral. Están los sucesos independientes, que son sucesos o eventos que tienen relación entre sí, dado que uno ocurre cuando ocurre el otro. Y los sucesos dependientes, que están relacionados entre sí, y la ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia de otro. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la regla de la suma. La regla de la suma o la regla de aditividad es una que nos explica y nos da la posibilidad de poder realizar lo que es un experimento donde tengamos 2 eventos que tienen un punto en común, es decir, pueden suceder al mismo tiempo y tienen intersección. Se pueden descomponer elementos mutuamente excluyentes para aplicar la ley de la suma y así sumar las posibilidades. Una gráfica o una manera de expresarlo sería mediante la fórmula. La probabilidad de que un evento unión B suceda es sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección de A con B, que sería restarle esta pequeña unión. Aunado a esto está la regla de la multiplicación, la cual establece que si A y B son 2 eventos dependientes, es decir, si la ocurrencia de A afecta la probabilidad de que ocurra B, entonces dicha probabilidad de calcularlo sería empleando la siguiente fórmula. La probabilidad de ocurrencia de A intersección B sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. Y aquí se puede expresar gráficamente cuál sería la sección que estamos calculando. En este caso es esta sección, lo que es la intersección entre A y B. Complementos y probabilidad condicional. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional de que ocurra un evento sabiendo que también sucede otro evento se le denomina probabilidad condicional. Se puede escribir mediante la notación P, entre paréntesis A, un guión y una B, que esto se lee probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B. También existe otra herramienta que es el conteo. El conteo es una técnica que nos permite cuantificar eventos que son difíciles de cuantificar de manera sencilla y simple, lo cual podría usarse en una de las herramientas básicas, que es combinaciones, permutaciones o diagrama de árbol. Es un principio fundamental de contar y ofrece un método general para contar el número de posibles arreglos. Como en el diagrama de árbol se puede apreciar cuando, por ejemplo, queremos determinar
algún arreglo, alguna combinación de algún producto, un específico podría ser un helado, que quieres un helado pero hay de dos sabores, vainilla y nieve, y hay dos sujetos que son compradores. Tú podrías poner al que es el helado aquí, un comprador, otro comprador, y uno puede comprar vainilla y nieve, otro puede comprar vainilla y nieve. Tienes 4 posibilidades para un helado. Y pues aquí está lo que es la fórmula de la permutación y la fórmula de la combinación. En la fórmula de permutación y combinación requerimos de dos datos, lo que es el número total y el dato a extraer. X va a ser el dato a extraer. Por ejemplo, podría ser sacar una moneda, como hace rato, sacar una moneda de 5 pesos de 4 monedas que hay. Sería la posibilidad de sacarlas, estaríamos en una permutación. Ahora vamos a hablar lo que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es de suma relevancia, puesto que Bayes desarrolló una fórmula que nos puede permitir obtener la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro, más sin embargo de manera inversa. Si por ejemplo yo tengo dolor de cabeza, ¿qué probabilidad hay de que yo tenga dolor de cabeza dado que tuve gripe? Podría determinarlo también, si yo tengo gripe, ¿qué probabilidad tendría que me duele la cabeza? Es una probabilidad de un evento dado que ya ocurrió otro evento. Y pues esto ha sido todo, espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.